Hasta el momento hemos trabajado con vectores de fuerza en partículas en el espacio en dos dimensiones. Ahora abordaremos un espacio tridimensional. Podemos ver en la siguiente figura una comparativa entre vectores en direcciones en un plano X y Y, donde nos enfocamos en encontrar las resultantes de los vectores, sus componentes rectangulares, así como definir si se encuentran en estado de equilibrio. Del lado derecho, estos vectores de fuerza tendrán una dirección en el espacio, donde se definirán en tres ejes ortogonales, X, Y y Z. A pesar que estos ejes se representan de una manera distorsionada, no debemos de perder la visión que en cada plano estos tienen ángulos de 90 grados entre ellos mismos, en el plano XY, en el plano XZ y en el plano YZ. Para poder conocer la dirección de un vector de fuerza en el espacio, vamos a trazar un plano perpendicular determinado por los puntos O, B, A, C, sobre una fuerza F. La dirección del vector de este plano está definido como θy con respecto al eje Y. Si conocemos este ángulo, podemos encontrar sus componentes rectangulares, una a lo largo del eje Y otra a lo largo del eje horizontal. Llamémosle de manera de ejemplo FH. Lo obtendríamos de esta manera. FY es igual a F por coseno de θy. Lo vuelvo a repetir. En coseno está presente el cateto adyacente con respecto a un ángulo. No caigan en el error de confundir que coseno es siempre para el lado horizontal. Es mejor ver con respecto a qué ángulo está definido la dirección del vector. Ahora, para FH, este será igual a F por seno de θy. Ya tenemos una componente rectangular, la cual es FY. FH es importante porque a través de él vamos a encontrar los dos componentes faltantes, Fx y Fz. Basta con repetir el mismo procedimiento, pero en el plano XZ, y su dirección estará dada por el ángulo φ con respecto al eje X. Tenemos que Fx es igual a Fh por coseno de φ. Sustituyendo Fh, Fx sería igual a F por seno de θy coseno de φ. Para la componente en Z, Fz será igual a Fh seno de φ. Sustituyendo Fh, Fz será igual a F por seno de θy seno de φ. Una vez definidos los componentes rectangulares a lo largo de los tres ejes ortogonales, podemos relacionarlo con la magnitud de la fuerza F como la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes al cuadrado. Esta es una forma de encontrar los componentes rectangulares, pero existe otra manera. Ahora imaginemos una caja en tres ejes ortogonales. En el método pasado vimos que Fy se encontraba de manera directa a través de θy, que definía la dirección en el vector F con respecto al eje Y. Este método básicamente nos dice que podemos encontrar Fx y Fz con un ángulo de θx y θz con respecto a cada eje. Recordemos que los planos en el espacio se ven distorsionados, pero tienen 90 grados entre sí. Por consiguiente, Fx es igual a F coseno de θx, Fy es igual a F coseno de θy y Fz es igual a F coseno de θz. Los cosenos de θx, θy y θz se conocen como los cosenos directores. También lo podemos representar de esta manera. Tenemos que el vector unitario de F es lambda y tiene una magnitud de 1. Se deduce entonces que los componentes de lambda
son iguales a sus cosenos directores con la fórmula de la magnitud. Vemos que lambda x al cuadrado más lambda y al cuadrado más lambda z al cuadrado es igual a 1. Visto de otra manera, el coseno director de x al cuadrado más el coseno director de y al cuadrado más el coseno director de z al cuadrado es igual a 1. Ahora, vamos a ver cómo definir una fuerza cuando conozcamos su magnitud y dos puntos coordenados de su línea de acción. Tenemos dos puntos, M y N, con sus respectivas coordenadas. Si determinamos la diferencia entre los puntos de cada componente, es decir, dx es igual a x2 menos x1, dy es igual a y2 menos y1 y dz es igual a z2 menos z1, esto nos dará el vector mn. Es muy importante porque tiene la dirección del vector de fuerza. Entonces, si lo dividimos entre su propia magnitud, obtendremos el vector unitario lambda, que vale 1. Recordemos que el vector de fuerza está definido por la magnitud que multiplica a su vector unitario. Visto esta fórmula, las componentes de f serían fx es igual a f por dx entre d. Recordemos, el valor de d es un valor de magnitud que está dado por la raíz cuadrada de la sumatoria de sus componentes de x, dy y dz al cuadrado. Ahora, tenemos que fy es igual a f por dy sobre d y fz es igual a f por dz entre d. Para este caso de problemas, también podemos obtener los ángulos directores por medio de la siguiente fórmula, que consiste en relacionar, por ejemplo, dx entre d, que es la dirección de la componente x, con θ x, que viene siendo lo mismo. Por último, al igual que en los casos de fuerzas en partículas en dos dimensiones, donde encontramos las componentes rectangulares para definir la resultante, para tres dimensiones vendría siendo lo mismo. La resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas, solo que para este caso se va a considerar el eje z. Su magnitud estará dada por r es igual a la raíz cuadrada de rx al cuadrado más ry al cuadrado más rz al cuadrado. Y sus cosenos directores estarán dados por rx entre r, ry entre r y rz entre r respectivamente. En los siguientes videos veremos ejercicios de vectores de fuerzas en el espacio.